Trump está dando señales de que busca una salida relativamente rápida. ¿Parece raro? Vamos a ver si es raro. No porque haya resuelto un problema estratégico, sino porque el costo de seguir escalando esto, y esto es importante que se entienda, supera por lejos los beneficios políticos, militares y económicos que hasta ahora tenía, ¿no? Y esto es interesante porque fíjense que nosotros venimos hablando de esta cuestión desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el negocio para Estados Unidos? No hay negocio para Estados Unidos. Entonces eso, de alguna manera, empieza a mostrar que tal vez no estamos tan equivocados en que esto era así, no había ningún negocio. ¿Por qué decimos esto ahora? Hoy Trump transmitió a sus asesores que está dispuesto a terminar la campaña militar contra Irán aun si el estrecho de Hormuz no se reabre de inmediato. Esto no lo inventé yo, lo sacó de Wall Street Journal y lo replicó la agencia Reuters. O sea, básicamente se va a terminar esto. Algunos hablan del 9 de abril como fecha tope, otros del 6 de abril. Eso no significa que haya una paz inmediata, pero sí un cambio político central. Washington parece que no está presentando la reapertura del estrecho, y esto es novedoso, como una condición previa absoluta para cerrar a esta operación, ¿no? Axios agrega otra pieza que podemos considerar importante, que es que Trump viene repitiendo públicamente señales de cierre o reducción del conflicto. Insiste en que no quiere una guerra prolongada, en un discurso lo dijo 18 veces, y presiona a los aliados europeos para que asuman más cargas si quieren restablecer el cargo de Hormuz. Básicamente Trump lo que dijo es, bueno, háganse cargo. Este es un punto importante porque marca un patrón. El discurso deja de ser el de una guerra abierta sobre una victoria total, como es el que venía siendo hasta ahora, y pasa a ser el de una salida de traspaso con costos a terceros, ¿no? Trump también amenazó explícitamente con golpear la infraestructura crítica iraní, incluyendo plantas energéticas, la isla de Karg y hasta las instalaciones de desalinización. Si no hay acuerdo y si no se normaliza la situación en Hormuz, esto es una de las cosas que Trump también dice que quiere hacer, todo junto. Y esto no sería algo menor porque muestra en realidad que Trump intenta conservar la capacidad de coerción mientras insinúa que quiere cerrar la campaña. Es decir, en realidad habla como quien todavía quiere meter miedo, como quien todavía quiere intimidar, pero maniobra más bien como alguien que ya está mirando la salida de reojo. Y esto es lo importante. ¿Qué es lo que subyace? Tratar de leer cuál va a ser la voluntad real de Trump detrás de todo esto, y no tanto lo que él dice. Ya sabemos que lo que él dice muchas cosas, Trump. Hay tres asuntos que podríamos considerar como principales. Por un lado, Trump quiere terminar la guerra en semanas, lo repite cada vez que puede, y esto dejaría indudablemente a Irán en una posición estratégica mejor que inclusive que la que tenía antes. Y el aumento de tropas, en tercer lugar, estadounidenses en la región que se está haciendo, podría servir por una razón distinta a la que todos creíamos, que era hacer un intento de ocupar alguna parte de Irán, que podía ser la isla de Kar o alguna otra cosa. Aunque nosotros venimos diciendo que eso es algo demencial, de tratar de ocupar esa isla, que va a ser un desastre si hacen esa operación. Bueno, ahora surge la posibilidad, esto lo piensan muchos rusos, analistas rusos, que en realidad lo que quieren es una reducción posterior más que una invasión real. Básicamente Irán es entonces, sería, se retira Estados Unidos de la región, una gran potencia regional victoriosa, y saldría vencedora básicamente en términos estratégicos porque logró imponer altísimos costos a Estados Unidos. Hoy nos enteramos que está la Guardia Revolucionaria está diciendo que acaban de hundir un destructor. Por supuesto, Estados Unidos niega todo, pero bueno,
hay un destructor, hay decenas de radares, aviones, básicamente todo elemento de cierto valor estratégico ha sido golpeado y muchos destruidos, ¿no? Y ha golpeado también lo que tiene que ver con la estabilidad regional y los mercados, porque el conflicto golpea los precios de energía y la percepción del riesgo en el Golfo ha aumentado y el funcionamiento del comercio vinculado a Hormuz también ha sido visto afectado. Entonces, estamos hablando ya de otra cosa, de un conflicto sistémico. El refuerzo de tropas, por otro lado, puede servir como una referencia a una retirada parcial o de reposicionamiento y no necesariamente para invadir a Irán. Esta es la hipótesis que empieza a barajarse. Porque Trump quiere cerrar entonces el conflicto antes que se transforme básicamente en una trampa sin salida, que es lo que cualquiera con sentido común le venía advirtiendo. Meterse en Irán de esta manera, lo único que significaba era empezar a meterse en una guerra de la cual no había salida. La lógica política también es importante, central, diríamos, en Trump, pero la lógica política interna. Trump se metió en una guerra que empieza a ser percibida en Estados Unidos como una guerra muy costosa, incierta, con visos de ser esas guerras interminables que suele hacer Estados Unidos, y el incentivo entonces natural que surge, ¿cuál es? El que le habíamos dicho hace un mes atrás, antes de que empiece la guerra, inclusive, cuando empezó. Declarar que ya se lograron los objetivos principales y salir antes de quedar atrapados por una guerra eterna. Allí entonces apareció una versión de una posible desescalada y los mercados lo tomaron muy en serio, las acciones subieron, bajó el rango de tensión en activos y hubo una expectativa generalizada positiva. Esto significa entonces que no solo la Casa Blanca percibe el desgaste que hay, sino que el propio mercado también está leyendo la continuidad de la guerra, pero como un problema. A eso se le suma otro problema directo de Trump, que es el efecto interno que tiene los precios de los combustibles, el salto de energía y el impacto doméstico que eso tiene sobre la economía y el clima político estadounidense, es letal. Para un presidente que llegó, como Trump, al poder, con la promesa de fortaleza, prosperidad y control, ¿no? Y se encuentra con una guerra que encarece la nafta, que tensiona las cadenas energéticas y que no ofrece una salida clara rápidamente. Bueno, evidentemente esto lo está empezando a afectar y mucho, y ya se vio con las manifestaciones masivas que hubo este fin de semana contra la guerra. Los demócratas que habían intentado golpear y dañar el gobierno de Trump no habían conseguido en esta segunda etapa hacer movilizaciones demasiado masivas, lo que conmuevan el poder, pero Trump se los dejó servido en bandeja y ahora sí la gente salió y masivamente a la calle. Y esto se suma a la falta de apoyo de sus propios partidarios, porque la misma gente de mano tampoco lo quiere. Bueno, todo esto pesa entonces en una hipotética decisión. La señal de Trump entonces no parece un repliegue moral, porque está mal lo que estamos haciendo. Olvídense eso, nadie está diciendo eso, antes que alguien me lo venga a decir. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, un poco tiene que ver con una conversión diplomática. Básicamente, ¿qué es? Parece un cálculo. Golpeé, mostré fuerza, dañé capacidades, ahora necesito salir con una narrativa de victoria antes de que el costo termine comiendo todos mis beneficios. Esta lectura básicamente es la que encaja con lo que venimos planteando desde hace un tiempo. Si Estados Unidos termina la campaña sin haber restablecido plenamente la libertad de tránsito en Hormuz y sin haber quebrado la capacidad misilística de Irán, la capacidad de disuasión general que tiene Irán, Irán básicamente obtiene un triunfo estratégico relevante y eso ya empieza a verse, a leerse entre líneas en los propios medios occidentales. Irán demostró que para convertir este conflicto en un problema global no falta mucho, de hecho ya lo está haciendo, y esto dejó de ser un problema bilateral entre Irán y Estados Unidos, entre Irán y Israel, trilateral si quieren,
Y se ha transformado en un problema generalizado, porque Hormuz pasa el 20% del petróleo, y ni hablemos todavía del Bab el Mandeb, que pasa otro 12% adicional, y eso está, la llave la tiene Irán. Mantener entonces, aunque sea parcialmente, frenado el tránsito por estos lugares, cambió toda la ecuación de Washington. Estados Unidos, además, le pasó algo que se repite. Estados Unidos no pudo traducir en superioridad militar el orden político regional, no pudo traducir el orden, en orden político regional estable la superioridad militar que pueda tener. Y esto es algo que le pasa mucho a Estados Unidos, de hecho le ha pasado siempre. Puede destruir, puede castigar, puede degradar, puede pulverizar, puede asesinar, pero lo que no puede es reconfigurar las regiones a su favor sin un enorme costo. Este es el fenómeno que se va repitiendo. Las monarquías del Golfo quedaron más expuestas que antes porque sus territorios básicamente fueron usados, o por lo menos así lo percibe Irán, como una plataforma de apoyo al ataque sobre Irán, y la represalia iraní fue muy clara y muy brutal en muchos casos. Ha paralizado las economías del Golfo. La amenaza ahora de destruir las centrales eléctricas, la infraestructura petrolera, la isla de Khark, tomarla o destruirla, porque ahora en realidad pasamos a destruirla, y las plantas desalinizadoras, tiene dos lecturas. Una militar, que es la más común, la más obvia, la que todos se pueden imaginar, que es destruir y generar puntos de presión estructural a favor de Estados Unidos y de Israel. Y la verdad, no se trata solo de castigar blancos tácticos, sino además de advertirle a Washington que Washington puede dañar la estructura material, la base del país. Porque si vos destruís las plantas de energía y las desalinizadoras, la situación sería realmente trágica. No me meto por ahora, espero que esto nunca suceda, porque esto sería considerado un crimen de lesa humanidad. Ojo, porque ahí estamos atacando blancos civiles, sin ningún tipo de explicación adicional. Yo sé que pasa mucho, pero bueno, cuando se cae en desgracia, esto se paga y se paga mal. La lectura política todavía en realidad parece más reveladora que esto mismo, porque es un presidente que amenaza con dañar una infraestructura civil, pero al mismo tiempo quiere terminar la guerra, lo cual hace que una vez más Trump mande dos mensajes simultáneos y opuestos a la vez. A Irán le advierte, todavía puede escalar, pero por otro lado, su frente interno dice, si cierro la guerra, ojo que no es porque me hayan derrotado, sino porque elegí cerrar ahora, dejando claro quién es el que manda. Básicamente es un ultimátum que funciona además como una cobertura para una eventual salida. Es decir, te sirve para preparar el escape. El problema es que esto también tiene algún límite, ¿no? Si se ataca masivamente este tipo de infraestructuras y aún así se termina yendo o termina desescalando sin imponer un nuevo orden, básicamente esto cómo se va a leer, sino como un efecto solo de brutalidad, sin ningún sentido, que no da control, y resaltaría que básicamente Estados Unidos no puede controlar, apenas puede destruir, no puede dominar. Y eso es clave en la geopolítica. La otra opción es negociar una salida y que Irán reabra Hormuz. No sería tan difícil esto. ¿Por qué? Porque Trump lo que diría es, yo me voy porque los iraníes, porque destruí todo, se retrasó, se acabó el programa nuclear, se acabó Irán como potencia, y el estrecho de Hormuz al final lo reabrieron, así que no hay razón para seguir acá. De alguna manera, Irán, ¿qué diría? Los echamos, el estrecho de Hormuz lo abrimos porque nos conviene a nosotros, porque nosotros exportamos, pero también porque el resto de los países van a exportar e Irán se va a quedar con la llave de la exportación. Si Estados Unidos se fue, ¿qué van a hacer las monarquías del Golfo? ¿Qué van a hacer los países petroleros del Golfo si tratar de tener una buena relación con Irán,
que en definitiva es el que quedó en la región. Básicamente sería un win-win, ganan ambos sectores, o sea, salen del lío en que están y los dos se muestran como ganadores. Si de verdad está dispuesto a cerrar la campaña sin normalizar completamente el paso, sabemos que en realidad lo que está pasando es que Washington está aceptando una salida incompleta y en realidad esto más que una solución definitiva es apenas una gestión de daños, un control de daños colaterales. Es decir, no podemos seguir bancando esto y no vamos. El problema no es también simplemente definir la victoria, como va a intentar hacer la propaganda, sobre quién bombardeó más, quién destruyó más. En definitiva, lo importante es otra cosa, es quién logró imponer la agenda final del conflicto. Si la agenda final pasa a ser Estados Unidos golpea, proclama un éxito parcial y luego presiona diplomáticamente para que otros arreglen el problema que creó, que es lo que se está visorando, entonces el resultado queda muy lejos de una victoria ideal que se vendía al inicio de la guerra, ¿no? Y otro indicio que apunta en este sentido, considerar, es la irritación que tiene Trump con los aliados europeos. Hay ataques verbales al Reino Unido, a Francia, por la falta de apoyo, frustración expresada por Trump y por todo su gobierno con los aliados que no quieren cargar la guerra o con sus costos logísticos energéticos. Parece que Trump dijo, no quiere ir a la guerra, bueno, ya vamos a ver en unos meses. ¿Qué significa eso? Probablemente que va a estar en la picota la OTAN. No sé si tendrá la capacidad para hacerlo legalmente la salida, pero sí básicamente para desfinanciarla y para llevarla a la irrelevancia. Esto es importante, lo decíamos, por dos razones. Militarmente, Estados Unidos se quedó sin una coalición sólida. Fíjense que Estados Unidos, en las últimas guerras en Medio Oriente, en todos lados, iba con una coalición de decenas de países. Por lo tanto, sostener el peso de una campaña larga, como es la que se está viendo, es riesgoso políticamente e infinitamente más caro, siempre y cuando además se tenga la espalda para poder sostenerla. Y la segunda es de corte más simbólico, porque si se pretende ser el hegemón, se necesita demostrar autoridad y al mismo tiempo sus socios dudan, restringen el apoyo o se corren y la imagen de cohesión occidental se termina resintiendo. Washington entonces no está entrando a una fase con un bloque compacto detrás. Eso es lo que es importante y eso es lo que termina por derrumbar cualquier hipótesis de que Estados Unidos es el gran ganador o que el mundo entra en una Pax Americana. Algunos políticos locales que añoran a los Estados Unidos como un gran actor y centran su campaña política en Washington, tienen que empezar a ver que en realidad estos son señales de que se está desgranando. No decimos, ¿cómo es que Estados Unidos sea más poderoso que antes si pierde su principal aliado que es Europa? Es básico, pero la propaganda nos hace ver cosas contrarias. Y el aumento de tropas era el otro tema, es el otro tema de la polémica. ¿Preparación para una administración, para una invasión o para administrar una transición a otra etapa? Por ahora hay un pequeño detalle a tener en cuenta. En términos militares, lo que estamos viendo es un traslado de tropas, pero no hay muestras de inminencia en la invasión que podríamos considerar terrestre a gran escala. A lo sumo podría haber pequeñas operaciones militares, pero no más que eso. Al contrario, las piezas publicadas suelen dar un foco que sigue estancado en la presión, la cobertura, la disuasión y la preservación de opciones, pero no una ocupación masiva del territorio iraní. Entonces, si queremos tener una hipótesis más sobria, podríamos decir que las tropas estadounidenses que están llegando no necesitan necesariamente, puede que sí, porque Trump nos puede dar mucha sorpresa, pero si usamos un mínimo de sentido común, no necesariamente pueden significar intenciones de conquistar Irán, de tomar Irán por la fuerza. Según para que tengan una idea de lo que estamos hablando de 50.000 hombres en el mejor de los casos que estarían juntando,
Y según la opinión de los militares rusos, una operación de esta magnitud requeriría al menos 2 millones de soldados. 2 millones y no tiene más de 50.000. Y Estados Unidos no tiene ni de lejos la posibilidad de juntar 2 millones de soldados para mandar a Medio Oriente, simplemente porque eso triplica su ejército, básicamente. Y es una guerra absolutamente impopular y sus aliados miran para otro costado. O sea que esto o es un suicidio o no va a ser. ¿Qué pueden estar haciendo entonces todos estos soldados adicionales? Bueno, tratar de proteger las bases, asegurar líneas, cubrir vulnerabilidades regionales, para respaldar una postura negociadora o administrar una reducción de tropas sin dar imagen de huida. Es decir, simulamos que venimos, pero en realidad nos estamos preparando para ir. Si Washington cierra la campaña sin ordenar Hormuz y sin quebrar la capacidad, sobre todo iraní, de seguir condicionando la región, Irán no es que haya por eso yo decía no contar después lo que son bombas y ataques y daños. Entonces, en términos clásicos, no sé si venció o no venció la guerra, porque podía decir, bueno, ¿cuáles son los daños de Irán? ¿Cuáles son los daños de Estados Unidos? Bueno, fue más dañado Irán. Lo que sí demostró que puede impedir una victoria de Estados Unidos en la región. Y eso, en Medio Oriente, es una carta de presentación de triunfo. Es decir, me atacaron y se tuvieron que ir. No importa si me dañaron mucho, yo quedé en pie. Trump entonces no estaría saliendo porque la guerra sea moralmente inadmisible. Digo, y vuelvo a insistir con esto, porque ya conozco que siempre hay algún francotirador que me cuestiona por lo que digo de Trump. No es un tema moral, es un tema de practicidad. Ni siquiera es porque cambió su forma de pensar o cambió su doctrina. Está saliendo porque el conflicto amenaza con írsele de las manos y transformarse en una trampa que es cara, que es abierta, que es energéticamente desestabilizadora, diplomáticamente cada vez más incómoda y que lo peor es que no tiene garantía de un remate positivo. Los planes de Netanyahu en esta historia no hay que olvidárselos también, porque lo de Trump entonces está bastante claro. Entra acá, ya la prensa estadounidense, en muchos lados lo están diciendo, algo que nosotros decíamos en soledad, y como siempre se enojaban con nosotros muchos porque decíamos ese tipo de cosas. ¿Pero qué quieren que le hagamos? Nosotros no hacemos las reglas. Trump viene arrastrado por Netanyahu. Es más, hay ahora hasta versiones que dicen que en la guerra de 12 días Netanyahu le dijo, o vienen ustedes o tiramos bombas nucleares. Ese es el nivel de chantaje de Netanyahu que aparentemente está pasando. Lo podemos saber, lo podemos demostrar y por supuesto que no, esto es obvio que se hace a puertas cerradas. ¿Cómo se sabe? Por trascendido. Los trascendidos, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se produce? Porque la misma gente que rodea esto lo hace trascender para que lo repita la prensa. Y en algún momento hay una intencionalidad política. Por supuesto, en Estados Unidos, ¿cuál es la intencionalidad política? Echarle la culpa a Netanyahu. No fue idea nuestra, fue de él. Pero esto también es una estupidez, porque la respuesta a eso es obvia, y vos tenés que hacer lo que te dice ellos, pero vos no sos el presidente de Estados Unidos. ¿Qué haces haciendo lo que te dice Israel? Pero sí desnuda lo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, y mucha gente lo sigue negando, que no lo entiende, no lo quiere creer, que Israel tiene una enorme capacidad de incidencia sobre Estados Unidos, e Israel no es un títere de Estados Unidos, más bien estamos viendo lo contrario. Y acá queda muy claro, porque como vimos, Estados Unidos no tiene nada para ganar esta guerra y Israel sí. Porque Estados Unidos ya tenía todo. Y el petrodólar, que es la otra base importante de su economía y que no quiere perder Estados Unidos, lo va a perder de esta manera. De la otra manera podía negociar cuotas y el proceso iba a ir para muy largo. No como ahora se sale corriendo de Medio Oriente. Entonces, ¿en qué anda Israel? Bueno, hay unas teorías que están circulando, que Israel aparentemente tiene un plan que se puede orientar en 3 niveles. Uno militar, uno político interno y otro geoeconómico. Son muchas de las cosas que nosotros venimos hablando en forma suelta, pero ahora los vamos a sistematizar un poquito para que se entienda el conjunto. Israel buscaría aprovechar la guerra para debilitar estructuralmente a Irán
y así endurecer el control sobre los palestinos. Esto creo que es bastante obvio. Y a más largo plazo, reordenar el mapa energético regional en el sentido favorable a Tel Aviv. Básicamente, Israel intenta entonces maximizar el involucramiento de los Estados Unidos mientras limita además su propio costo terrestre, porque fíjense que Netanyahu nunca habló de esta guerra, que según él está más allá de la mitad, es decir, que Netanyahu también ve señales de que esto no va a durar para tanto porque no lo soporta el mundo entero, y que Israel está preparado para seguir golpeando a Irán durante semanas. Bueno, por los números que se van conociendo, Israel no está en condiciones de esto. Pero bueno, pongámosle que sí. Lo que muestra Netanyahu con estas declaraciones es que no está actuando como si buscara un cierre inmediato y está tratando de acolchonar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Tel Aviv no quiere involucrarse en una operación terrestre profunda. Esto fue una idea aparentemente de Trump o no de Trump, o es una idea de Netanyahu, pero que la tiene que hacer Trump. Es decir, el debate de una escalada militar está en el campo estadounidense, no en el campo israelí. Por supuesto que Israel no tiene cómo hacer esto, pero en ningún momento se planteó participar en una fuerza expedicionaria estadounidense con los estadounidenses para tomar Irán. No, Israel sigue con su antigua política de bombardear, y no mucho más que eso. El que vaya a poner los soldados a la tierra es Estados Unidos, eso es lo que quiere. El 12 de marzo, él defendió la ofensiva conjunta con Estados Unidos. Amenazó al nuevo líder supremo iraní y al mismo tiempo reconoció que la guerra no necesariamente debilitaría al régimen clerical. Parece como que está maniobrando para acomodarse a lo que se viene. Esto significa que quiere máxima presión por un lado, pero que es consciente de que hay límites. Ya no es vamos a terminar con el gobierno de los ayatolás. Ya está corrigiendo el discurso. La parte buena de esta historia es que esto aleja la posibilidad de que use armas nucleares. No se piensa en inmolar. Parecería. Ojalá, porque esto sería el peor de los males. Ahora vemos cómo sigue la historia. Netanyahu no habla básicamente como alguien quien espera una victoria simple, sino habla como alguien que tiene otra política, que es la de seguir degradando a Irán todo lo que puede. La nota entonces gira mucho sobre una frase de Netanyahu acerca de que Israel va a ser una superpotencia. Él dijo que Israel está más fuerte que nunca y que el conflicto está cambiando la región a su favor. Netanyahu dijo que la guerra está más allá del punto medio y dice que Israel sale fortalecido, mostrando entonces una percepción de un momento histórico estratégico favorable. Entonces no se trataría solo de una seguridad inmediata, sino de otra cosa, que ese sería el plan que empieza a verse, quizás sea el plan B, aprovechar la guerra para consolidar una nueva jerarquía regional. Ya no pretende, por lo visto, terminar con el gobierno de los ayatolás, ya no pretende destruir a Irán, no porque esté bien o mal, otra vez, lo mismo que con Trump, no es una consideración moral, es que no lo puede hacer. Tiene una idea que en el fondo sería otra cosa. Ahora, debilitar a Irán lo máximo posible, lograr entonces que las monarquías del Golfo queden mucho más dependientes de la protección externa y que Europa necesite nuevas rutas energéticas menos vulnerables. Europa necesita el petróleo y el gas, lo tiene que sacar de Medio Oriente. Las monarquías del Golfo necesitan una protección contra Irán. ¿Quién se las va a dar en la región sino Israel? Y Irán queda muy debilitado, esto según la teoría de Netanyahu, por eso sigue queriendo estirar la guerra y no lo deja irse a Trump. E Irán no tendría fuerzas para retomar, según su consideración, una ofensiva contra Israel. Entonces, en esa circunstancia, Israel se colocaría como un nodo indispensable y ahí surge lo que venimos hablando también desde hace un par de semanas,
que Netanyahu propuso, según publicó Newsmax, desviar las rutas energéticas hacia el oeste a través de Arabia Saudí, el Mar Rojo y el Mediterráneo, evitando entonces pasar por Hormuz y por Bab el-Mandeb. Es decir, que el petróleo, en lugar de salir para el lado de Asia, por el Índico, por la costa, por el Golfo Pérsico y salir por el Mar Rojo hacia el sur, y desde allí dar toda la vuelta a África o salir por, lo que se llama, por el canal egipcio, el canal de Sinaí, la solución sería que todo eso desaparezca de la ecuación y todo eso salga por ¿dónde? Por Israel, que era lo que planteamos la otra vez, el hub energético. Todos necesitan a Israel. Esta formulación no es una interpretación ajena, sino es que la dijo Netanyahu en persona. No es algo que se está deduciendo. Entonces, este punto importa mucho porque transforma una lectura ideológica en una lectura estructural. Ya no se trata solo de castigar a Irán, sino de quitarle a Irán su poder, su base, su palanca geopolítica. Si las exportaciones del Golfo pueden reorientarse por corredores terrestres y terminales mediterráneas, Hormuz desaparece como un factor de peso y eso merma drásticamente el poder de Irán. Hoy lo ha demostrado que controlar Hormuz era clave para Irán. Este no es un rediseño automático y limpio, hay problemas de seguridad, problemas de trazado. Y esto coincide con lo que venían anunciando los expertos en cuestiones energéticas, que ven riesgos altos en cualquier infraestructura que atraviese zonas expuestas. Pero ¿cuál es el problema? Que si bien el Golfo y el Mar Rojo son zonas peligrosas y son zonas inestables para Occidente, Israel tampoco es muy confiable, porque Israel es considerado por el resto de los países de la región como un objetivo legítimo. Entonces, esta ejecución no solo sería cara, sería lenta, sino que además militarmente sería riesgosa. Vos apostarías a un corredor que tal vez mañana esté en problemas también como están estos. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Y hay algo más. La coalición israelí de gobierno aprobó una ley de pena de muerte para palestinos en tribunales militares. Pena de muerte por tribunales militares, pero como siempre, bueno, la prensa de estas cosas habla poco y nada, ¿no? Esto ha presentado un costo importante a nivel político internacional, aunque los medios miran para otro lado. Esto se comenta como si nada y mucho sonso en internet lo comenta graciosamente, pero la realidad es muy seria. ¿Por qué? Porque esto muestra primero que se está empujando una agenda de endurecimiento, ahora contra Cisjordania. Ya destruyeron Gaza y ahora van por Cisjordania, aunque no termina nunca el trabajo en Gaza. La Knesset, que es el Parlamento israelí, aprobó una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento. Fíjense, los muchachos no podían haber elegido también un método más cruel, ¿no? Como ahorcamiento por castigos que por defecto son para palestinos condenados en tribunales militares por ataques letales. La ejecución se va a hacer en los 90 días y prácticamente no deja espacio para ningún tipo de clemencia, salvo circunstancias muy especiales. Los críticos y los juristas presentan este texto como una práctica que afecta en forma desproporcionada a los palestinos y no a los judíos israelíes que cometen actos comparables. Es decir, si un judío produce una muerte por un ataque letal, el judío sigue con sus penas habituales. Si lo hace un palestino, se lo ahorca en 90 días. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque es una ley para aterrorizar legalmente a la población palestina y despejar obstáculos humanos y políticos a futuros rediseños territoriales e infraestructurales. Esto no es una locura, traducido claramente para limpiar la región, para despojarla de sus habitantes y ocuparla. Se han perdido todas las formas y ahora simplemente los van a ahorcar y lo van a mostrar
Porque seguramente, ¿cuál es el efecto de eso? Mostrar los ahorcamientos para que se vayan los palestinos. No hace falta matarlos, si se van, por ahora está bien. Esto ya fue condenado formalmente por la ONU, hasta por la propia Unión Europea, por muchos gobiernos europeos, porque es discriminatorio y contrario al derecho internacional. Pero sabemos que, una vez más, Israel tiene un estatus inexplicable. ¿Por qué otro país por esto sería sancionado? Israel no. Esta ley no se estaría usando, esta ley prueba que Netanyahu y los suyos no solo están usando la guerra hacia afuera, también la usan para reconfigurar el frente interno palestino con guerras más duras y el propio frente interno para disciplinar a todo el mundo. El gobierno de Netanyahu está actuando con la presión mayor que puede contra Irán y además no muestra apuros entonces de cerrar el conflicto porque está armando esto paralelamente. Netanyahu dijo que la solución energética para reducir la dependencia de Hormuz pasa entonces por reorientar las cosas hacia el este, los gasoductos y los oleoductos, y esto demuestra que al menos en su discurso la guerra no es un caso aislado, sino es una reconfiguración geoeconómica regional. Nunca se trató de armas nucleares que Irán no tenía ni parece que quería tener, aunque ahora muchos digan que ahora sí las está desarrollando. Simplemente la guerra se trató de ese proceso de reconfiguración, pero como Israel no lo puede hacer solo, porque es demasiado chico para hacer eso, no tiene fuerza para hacer eso, necesitaba un golem, y ese fue Trump. Queda en los estadounidenses preguntarle a Trump, ¿por qué hizo esto? ¿Con qué lo apretaron? Y hacer una retrospectiva y decir, ¿qué pasa en el sistema político estadounidense que obedece a un país de menos de 10 millones de pesos perdido en Medio Oriente? Básicamente existe un plan integral entonces de Israel, perfectamente coordinado, para usar la guerra como un trampolín hacia una hegemonía regional ampliada y de ahí hacia esa superpotencia que insinúa Netanyahu. Pavada de problemita vamos a tener en el mundo con una superpotencia que se comporta así. Y esto es una lectura estratégica que no representa ningún tipo de cuestión racial ni religiosa, nada, simplemente es un concatenamiento lógico de situaciones geopolíticas. Trump es una fachada o un simple instrumento en este juego. Hay una convergencia, sí, parcial, ya lo hemos visto, entre Tel Aviv y Washington, que eso ayuda y sirve para encaminar, pero no siempre, a pesar de eso, coincide el ritmo, los costos, ni los puntos de salida, porque las señales para Trump son diferentes, y entonces él necesita una guerra corta, mientras que Israel necesita una guerra larga. Netanyahu, entonces, parece estar usando la guerra en 3 tableros simultáneos, el de iraní para degradar a Irán, en el tablero palestino para endurecer la arquitectura legal y coercitiva alrededor del control de Israel, y en el regional energético para instalar la idea de la necesidad de que haya nuevos corredores que vacíen de poder las salidas de Hormuz y aumenten la centralidad de Israel o de rutas compatibles con los intereses israelíes. No se ve solo entonces una lógica de autodefensa, como Israel y sus partidarios siempre esgrimen, que ellos se defienden de un ataque, que los quieren matar, los quieren hacer desaparecer. Se ve en realidad otra cosa, que es una lógica de aprovechamiento estratégico de la guerra. La parte comprobable de esa lógica está a la vista. La parte más ambiciosa, convertir esto en una nueva estructura de poder regional con Israel como centro dominante, todavía pertenece al terreno de las hipótesis, pero ya no es una fantasía sin base. Tiene hechos concretos que la están alimentando. Entonces, si Estados Unidos se retira antes de quebrar realmente Israel se queda expuesto, pierde su paraguas operativo y todo el andamiaje de presión que está construyendo. La razón entonces es bastante simple: Israel puede golpear, puede degradar, puede presionar y sostener una campaña dura, pero una guerra regional larga con un actor como Irán no la puede resolver. Necesita respaldo logístico, cobertura estratégica, municiones, legitimación,
política y capacidad de disuasión ampliada, y eso se lo tiene que aportar Washington. Entonces, si Washington se va, aunque lo maquille con ya está, cumplimos con todo, Israel deja de tener al único actor capaz de sostener una escalada prolongada y absorber costos globales, que es Estados Unidos. Entonces ahí aparece el problema de fondo. El problema de Netanyahu depende de una victoria estructural, no solo de una sucesión de bombardeos. Si Irán sigue en pie, si Hormuz sigue siendo una palanca, si las monarquías del Golfo ven que los Estados Unidos no garantiza seguridad plena, y si Europa no quiere cargar con el conflicto, que además creo que tampoco puede, entonces la idea sería redibujar la región en beneficio de Israel. Es algo que es muy difícil que se concrete, va a perder sustento real, material, concreto. El plan energético entonces alternativo, la presión sobre los vecinos y la pretensión de consolidar una nueva centralidad israelí, se basan en una condición previa que no la pueden eludir, que es que Irán salga disminuido como actor regional. Si no lo destruyen, por lo menos que sea un actor irrelevante. Si eso no ocurre, todo el edificio que acabo de mencionar se queda sin bases. Y en ese escenario, Israel quedaría muy mal parado, porque la represalia iraní sigue vigente, sigue siendo creíble y sigue teniendo medios. Porque los vecinos árabes pasan a verlo cada día menos como un escudo y cada vez más como un foco de desestabilización, porque ya Israel tampoco te está garantizando seguridad, no te está garantizando nada, y en realidad te arma un lío tras otro. Entonces, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, para las monarquías del Golfo que en Israel? Van a tener que pactar con Irán, porque Israel es una complicación, fíjense a dónde lo llevó. Y en tercer lugar, porque cualquier corredor energético alternativo, como quiere construir Israel, que pretenda pasar por zonas vinculadas a Israel, va a ser un objetivo militar y político permanente. No va a poder ni funcionar. Y en cuarto lugar, porque la imagen de invulnerabilidad de Israel se está resquebrajando. Ya se perdió el halo de infabilidad cuando hay más de 100 tanques destruidos en el Líbano. Israel ya es otra cosa. Y si después de tanta escalada el resultado final no es una transformación decisiva del equilibrio regional, apenas es una pausa precaria, bueno, esto no va a terminar bien. Estados Unidos todavía puede retirarse, y esta es la diferencia. Puede retirarse proclamando una victoria. Que después se la crean o no se la crea es otra cuestión. Pero Estados Unidos puede salir, tiene medios para publicitar su idea, Trump dirá, ganamos, todo bien. ¿Y qué va a hacer Irán? ¿Lo va a ir a perseguir a América? No, Irán se va a quedar contento porque el objetivo era sacarlo de la región. Irán siempre dijo eso. Pero Israel no se puede ir. Washington entonces tiene profundidad estratégica, tiene distancia geográfica y tiene capacidad para convertir un retroceso en relato. Israel está ahí, en primera línea, rodeado por el mismo entorno que intentó rediseñar. No está bien. Si Estados Unidos entonces se va antes de tiempo, Netanyahu no va a heredar una victoria. Lo que va a heredar es una región más hostil, una guerra inconclusa y una estructura de presión que pueda venirse abajo por su propio peso.